Haciendo un poco de historia sobre la situación actual, empezando desde la firma de los acuerdos de paz. El 16 de enero de 1992, hace más de 23 años, se firmaron los acuerdos de paz. Fue una fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera, la cual tenía luego que buscarse, encontrarse, fortificarse y consolidarse. El fin del conflicto armado y la apertura democrática política, se puede incluso hablar ahora de todo, fueron dos triunfos espectaculares. Sin embargo, mucho tiene que hacerse para encontrar la paz verdadera. En algunos casos, como el crecimiento de la delincuencia, estamos peor que en la guerra. Se incrementó justo desde el momento de la firma de los acuerdos de paz. Fue espectacular la delincuencia en 1993 y 1994, donde se reportaban 25 muertos diarios. Hay que tener memoria histórica, más que en la guerra misma, aunque los periódicos permanecían en ese momento silentes o casi silentes y no destacaban las noticias de la delincuencia y de los asesinatos. Ahora hacen lo mismo, pero al revés. Se fue bajando poco a poco durante los diferentes gobiernos y tuvimos delincuencia alta pero disminuida hasta recientemente, donde la delincuencia nuevamente incrementó. Muertes, extorsiones y finalmente el paro de buses actual. Y los sectores políticos contrincantes jalan cada quien agua para su molino. No se puede atacar frontalmente a la delincuencia organizada con el gobierno solo atacando y no solo no recibiendo apoyo de los opositores legales, sino que incluso recibiendo el ataque de estos. La no circulación de los buses, que no deseo llamarlo paro, porque sería imputado a los dueños de las unidades y en este caso ellos no han parado por su gusto, han sido amenazados. No solo tiene que basarse en minimizar sus efectos negativos, sino que tiene también que analizar su origen. Todos dicen que fue una orden de las pandillas y las preguntas que deben hacerse es ¿por qué? Y también ¿por qué se hace justo en el momento que otros planes de desestabilización se han visto aplicar por los opositores legales? Justo al mismo tiempo. ¿Y no se tiene acaso el organismo de inteligencia del Estado para investigar? ¿O acaso incluso no pudieron anticiparse a los hechos y tomar medidas previas a todos los problemas que han pasado desde el día lunes, incluyendo la muerte de motoristas? Pero tampoco el problema tendría solución si solo se le echa la culpa a los demás y no se aplica la eficiencia y la actitud de los encargados de controlar y gobernar. Y no se toman las medidas correctivas en todo. Y en esta crisis, actuar con rapidez y mando y no estar esperando a consultar y buscar consensos. Sería un error considerar que el problema se corrige acusando a los opositores o reprimiendo presuntos culpables o buscar soluciones paliativas únicamente. El problema es integral y debe buscarse una solución integral y debe y tiene que darse por el mismo gobierno. Los que tienen el mando tienen que ser los directores, quieran o no quieran los demás. Que tienen el mando ahora y que también, como siempre, lo usufructan. No por lo que estamos afuera. De todas maneras, nunca nos hacen caso. La sociedad civil sí estamos para colaborar y la oposición política, económica, financiera y mediática deben ayudar. Y si no, por favor, yo lo digo por favor, el gobierno tiene que exigírselo, al menos que no estorben. ANEP criticando al gobierno en la parte económica. En este momento de crisis del paro, y los medios escritos, en especial el diario Hoy y la prensa gráfica, saturados de ataques contra el gobierno, en un momento de este paro de buses, aumento de la delincuencia y enfrentamiento armado de y contra las pandillas. Este es un golpe bajo, lo hayan querido dar voluntaria o involuntariamente. Y ANEP incluso comparando falsamente a Grecia con El Salvador, alterando las cifras de las deudas de ambos países. ¿Cómo se llama eso? ¿Es tontería? ¿Desorden? ¿Desestabilización o aprovechamiento político? Llámenlo como quiera, pero no debe darse en este momento. Y estas son solo algunas medidas aparentes que se ven. Lo que se llama en física la punta del iceberg. La mole que está abajo y no se ve del iceberg siempre es muchísimo más grande. Y esto pasa en la naturaleza y eso también pasa en las relaciones humanas. Lo que se ve arriba que está malo, abajo es mucho más grande.
La desestabilización de las fiestas patronales de San Salvador ha empezado con la negación de los medios escritos de derecha a publicar algo sobre ella. Que no quieren publicar algo del alcalde, está bien, no lo publiquen. El alcalde de San Salvador no necesita más publicidad de la que ya tiene en las redes sociales para empezar. Pero de las fiestas del pueblo, de San Salvador la capital, de 26 señoritas del pueblo que se superaron y salieron en pasarelas con belleza, soltura y amplitud, mejor que Miss Mundo, nada. Las ignoraron, incluyendo a la reina de los festejos Agostino. Cero información, antes usaban la primera página. No quieren sacar al alcalde coronándola, no lo saquen, saquen a la reina. Y lo peor, que lo hacen con papel subsidiado, que aunque les duela, lo sigo diciendo porque no paga impuesto de nada, ni importación, ni IVA alguno. ¿Y qué hacen con eso? Dañar al pueblo. Mejor todos los canales de la televisión. Sacaron todo. Y digo todos los canales. Y las redes sociales también. Quiero aclarar para el pueblo, para no confundirse. La TV siempre ha pagado los impuestos totales y declara cabal. Y paga IVA. Hay una gran diferencia entre la televisora, y no me lo revuelvan, con los periódicos, sobre todo el Diario de Hoy y la prensa gráfica, el MAS y el Mundo. Hay que saber diferenciar. Se continúa con la desestabilización de las fiestas patronales por arena, con nombre y apellido. Que no sé, empezando por el azuzamiento de los vendedores del campo de la feria, que ellos mismos lo dijeron, realizado públicamente por 2 diputadas de Arena, primero una y ayer o antier otra, mujeres. Que siempre en Arena las mujeres han tenido mayor valor que los hombres de Arena. En tiempo de la guerra, solo se miraba en Arena un hombre, el mayor Davison, y luego las mujeres de Arena. Pero en este caso, las 2 diputadas de Arena se portaron mal, porque llegaron a entorpecer el trabajo para las fiestas del pueblo. Y esto es pecado hacerlo, y el pueblo también se lo va a cobrar caro, porque el pueblo quiere divertirse sanamente. No debemos volver al pasado y perder el inicio del cambio, logrado hasta ahora y que tanto costó. Todo principio cuesta y a eso se le llama romper el hielo. Lo que sigue ya puesto adecuadamente puede seguir su camino. Como la línea férrea del tren, solo cuesta arrancar y el tren sigue su camino en los rieles, pero también puede darse retroceso y volver al origen, como parece ser el que ha sido el caso ahora. Esto es así aún en la naturaleza. Todo tiende a volver a sus orígenes o hacia la costumbre histórica que lo hace una ley natural y que incluso lo incorpora a su genética. Hay que estar pendientes para que no vuelva. Y en su impronta viene como impulso en los seres humanos, o como instinto en los animales, o como tendencia en las plantas. Los minerales y lo cósmico, diferentemente macrocosmos y microcosmos, se guían por las leyes inmutables fijadas por el Creador. Pero en el ser humano, en esta humanidad, buenas veces y mal otras veces, para cambiar se necesita un esfuerzo, y para que valga la pena tiene que ser un cambio para mejorar. Estamos ahora en el cruce de los caminos. ¿Estamos bien o estamos mal? Eso es fundamental a la hora de decidir si estamos bien. Entonces el mantenimiento del status quo histórico, que es el resultado aparente de los aciertos, que algunos dicen que los ha habido, pero si estamos mal, entonces tenemos que cambiar y mejorar nuestro país incluso más. El cambio entonces se vuelve indispensable. No nos queda otro camino, porque si estamos mal no podemos continuar así. Tampoco podemos escoger a los que desestabilizan en lugar de los que están, a los que lejos de ayudar estorban, a los que quieren tomar el país, aunque se hunda primero. Tomarlo no es pecado, hundirlo sí, no se justifica hacerlo, aunque los que están ahora también necesitan avivar y actuar con rapidez, poniendo orden y anticipándose a las acciones delincuenciales. Como dice el refrán, a falta de mando, mando yo. Esto tiene que decirlo el gobierno y actuar consecuentemente a favor del pueblo, con medidas rápidas y profesionales, no con filosofía barata. En la realidad, no solo somos un país subdesarrollado, sino que históricamente nuestra tendencia ha sido el retroceso, al menos para la mayoría de la población pobre. El proceso de colonización y la conquista, porque hay que ver el origen de este problema, significó despojar a los vencidos de sus propiedades, su honor y su riqueza. Y luego con tantos paradigmas repetitivos negativos que se siguen dando en los diarios de ahora, los diarios subsidiados, especialmente el Diario de Hoy, también de su autoestima. Luego se dictó que una gota de esa sangre india
o la de los africanos que vinieron luego para el cultivo del añil y se volvieron esclavos, impurificaba toda la sangre pura, no importando el porcentaje de sangre española incorporada en la mezcla. Los individuos eran considerados de razas inferiores, así que la gran mayoría quedó marginada. Se les despojó de su propiedad privada, de toda, en muchos casos, y de casi toda en otros, pero se les dejó pequeñas extensiones colectivas de tierra. Las tierras comunales, los ejidos municipales para que sobrevivieran. Estas tierras colectivas, o sea, de la comunidad, les servían para mantenerse. Y esta fue una disposición de los conquistadores, que a robarse casi toda la tierra quisieron tranquilizar un poco su conciencia, dejándoles al menos propiedades colectivas de subsistencia. Luego se llegó a la independencia, que se definió como la lucha patriótica para tener una patria propia, que sea nuestra. Al menos, hay que reconocer, ya la tenemos. Pero el móvil principal fue la lucha por el predominio de los criollos, nacidos acá, que querían el poder que detentaban los peninsulares, los españoles originales, que provenían de ultramar. La lucha fue básicamente la rivalidad entre unos y otros, aunque no se puede negar que al final ganó el cambio como siempre. Todo evoluciona, hasta el universo. Quedarse estático es antinatural y significa la muerte, cuyo equivalente en las cosas inanimadas es la destrucción. En 1885, la codicia de los nuevos conquistadores, o mejor dicho, de sus herederos, decidieron quedarse con toda la tierra y crearon otro paradigma. A cada rato lo pasan creando, y lo peor es que casi siempre son falsos. El progreso del país depende de la privatización de esas tierras comunales, ya que como estaban antes no producían mucho porque eran solo una economía de subsistencia. Como que no es básico mantener la subsistencia del pueblo, sino que el dinero para repartir en pocas manos. Y se privatizó, quitándole la tierra comunitaria a las comunidades. A las tierras comunales y ejidos municipales se incorporó hasta la tierra baldía y hasta los arriates y plazas secundarias. No quedó tierra alguna sobrante. El salvadoreño más pobre, indígenas sometidos y mestizos no ladinos protestó. Pero no se les hizo caso, pero había al menos trabajo. Se quedaron sin tierra propia y sin tierras colectivas, pero tenían trabajo asalariado, aunque mal pagado, pero trabajo al fin. Pero con la crisis de 1929 y 1930 en adelante, la Gran Depresión de los Estados Unidos que se regó a todo el mundo y la crisis del café, el trabajo escaseó. Y la mayoría se fue quedando sin trabajo y en su lugar apareció el hambre. No el comer mal, que ya era tradición en nuestro país, sino el no comer nada. Los líderes fueron recibidos por el presidente Arturo Araujo, quien le garantizó devolver los ejidos y tierras comunales en 1932. En diciembre de 1931, el grupo dominante preparó el golpe de Estado y se buscó al general Maximiliano Hernández Martínez, al cual financiaron, con la condición de que reprimiera violentamente al levantamiento campesino que se presuponía se daría, y así fue. Hasta las nuevas ametralladoras que habían sido compradas urgentemente para ello fueron estrenadas. Al tenor del diario Latino en ese tiempo, el periódico de la derecha. Y ahí se dio la masacre campesina de 1932. 100 años antes, otra masacre en 1832, en la zona de los Nonualcos, aunque duró más porque no habían ametralladoras. Y luego entre ellas y durante la guerra, pequeñas y medianas masacres, complementarias. Al final la masacre en 1933 se decretó la prohibición de nueva entrada de negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, como decía el decreto. El poder criollo se consolidaba con el partido Pro Patria, el representativo de la derecha en esos momentos, que luego se consolidó en alianza con los militares. De esa forma, si queremos hacer un análisis de la situación actual, tenemos que insistir que el status quo actual no depende de 20 ni de 30 años, sino que de 500 años desde la conquista, con mayor énfasis en 200 años desde la independencia y más aún desde hace 83 años, desde 1932, que marcó el inicio de la historia contemporánea salvadoreña. El pueblo quedó pobre y sin dinero, las familias empezaron a perderse, empezaron a viajar los salvadoreños a los Estados Unidos por la carencia de situaciones compatibles y de trabajo y de vida acá, y las familias empezaron a destruirse. Los niños solos y también los que aprendieron allá las malas mañas en los Estados Unidos empezaron a formar los grupos delincuenciales jóvenes, primero como aspecto reivindicativo que se les oyera y después en aspecto delincuencial. Lo demás
es cuestión de otro análisis diferente. Volviendo al tema histórico, los partidos de derecha han ido cambiando de nombre, considerándolo solo desde 1932. Propatria, en tiempo de Martínez, Prudo, el viejo PCN y hoy Arena. Aunque el frente falle, el actual gobierno, no es situación para decir necesitamos volver al pasado. Mucho menos vamos a decir eso los que conocemos la historia de nuestro país y de nuestro pueblo. El problema de los tiempos presentes en El Salvador no es tanto la falta de progreso, porque sí lo ha habido, aunque falta más, sino que la distribución del mismo. Grandes ciudades urbanizadas y con servicios casi completos, y zonas rurales abandonadas y pequeños cantones más abandonados todavía y caseríos olvidados. Y alrededor de las grandes ciudades, las vías marginales abandonadas hasta ahora. Esto tiene que cambiar. Y el problema, sin embargo, se agudiza, porque ese cambio no es lo que se necesita. Porque todos los levantamientos o azonadas, incluyendo el paro de buses actual, es el pueblo pobre el que sufre, y el más pobre, el que sufre más. Nuestro país está mal inmerso en una problemática nacional de múltiples problemas y enfrentamientos diversos, donde las negatividades que se han dejado crecer y multiplicar no ha sido por carencia de capacidades, sino por el deseo e interés de arreglar las cosas. Casi todos buscan lucrarse, o al menos pasarla bien. Y esto no es una nueva forma de hacer política, sino la tradición histórica y permanente. Digo permanente porque continúa. Así no puede haber solución, porque en lugar de arreglar los problemas se busca mejorar la fortuna personal, dinero y poder. Y los unos se pelean con los otros y viceversa. Y esto no solo de hoy, ni tampoco solo de ayer, es de siempre. Y el mismo pueblo colabora atacando también a los suyos. Como dice el refrán, el cuchillo más dañino de un salvadoreño es otro salvadoreño. Eso es común en todo el mundo, que la gente se pelee entre sí por pequeñas diferencias, incluso sin diferencias, solo por suponer que existen. Pero en El Salvador se agrava aún más, porque no hay unión, ni siquiera en la familia. El primer cambio que nuestro país necesita es el cambio interior de todos los salvadoreños. El cambio interior para mejorar de todos nosotros. Como bien dijo un pensador, hay muchos desiertos para hacerlos florecer, pero el mayor desierto está dentro de nosotros mismos. Debemos también recordar las palabras de Albert Einstein. El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Y esta no solo se encuentra en el delincuente sangriento, sino en el que deja morir a su hermano de hambre, en el que se roba el dinero de los necesitados, en el que manda a matar, en el funcionario que entró pobre y sale rico, o en el rico que sale más rico todavía. Aquí solo se castiga a los pobres, a los que solo se roban una vaca o algo parecido, tan solo intentan robársela. Los funcionarios acusados salen libres y a la mayoría ni siquiera se les acusa. Pero no estamos tan mal en el esquema de la corrupción mundial, simplemente porque la caja de la corrupción no se ha abierto todavía. Está amarrada y condenada con cientos de cadenas y miles de candados. El único funcionario que pasó preso, no en la casa, ni simplemente huyó del país y después salió libre después de desprestigiarlo, sí, pero sin orden de captura y sobreseído, primero provisional y después totalmente o definitivamente. Y estuvo encarcelado por 11 años. Y todavía le quedan otros que va a tener que hacer como por permiso de salir, pero estar llegando a firmar, etcétera. Uno solo, por 11 años. No significa que así se depuró al gobierno. Es uno que se castigó de los cientos o tal vez miles que se encuentran escondidos. Sin embargo, se rumora que su delito no fue hurtar, sino que quedarse con un mayor porcentaje del que le tocaba y trató de engañar a su mandamás, intercambiando comisiones. Y si ahora se quiere incorporar una comisión internacional de investigación en nuestro país, que no sea para revanchismo político y que no sean sus instigadores los políticos corruptos del pasado o los que quieren sembrar problemas para quedarse con el poder y hacer ellos lo mismo que lo que se está haciendo o se ha hecho en el pasado. Pero para tanto, que se investiguen todos los casos problemáticos todavía no resueltos. Desde la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, aunque tenga más de 10 años y no se pueda constitucionalmente condenar a los culpables y tengan desde ya perdón constitucional, injusto e inmoral, pero constitucional.
Bien arreglaron, casi todos se pusieron de acuerdo para dejar esas cápsulas de salvaguarda. Sin embargo, el que nada debe, nada teme. Cuando se llega al chaparral, que es la intención de la oposición ahora, tiene que empezarse por la planeación y elaboración del diseño y su pago millonario. Casi 10 millones de dólares por un diseño que dicen que fracasó, que fue hecho durante la administración de Francisco Flores. Y analizar qué culpa tuvo ese diseño en la caída de la construcción de la presa. Después se puede analizar la construcción durante el siguiente gobierno y la resiliación del contrato en el posterior. Algo urgente, y eso lo voy a decir por varias veces, pues no sé cuántas, no las he contado, por no son una, ni dos, ni tres, sino que más, es la investigación sobre la desaparición de los fondos de pensiones estatales antes de la privatización de los mismos, que ha sido, si se desaparecieron o malversaron, la cantidad más grande histórica que se ha hecho. Esa cantidad multimillonaria de fondos en colones, pero colones de hace 20 y pico de años equivalen a los dólares de ahora. Es increíble. Billones en inglés, miles de millones en español, desapareció casi instantáneamente del Seguro Social durante la administración del licenciado Romeo Majano Araújo, durante el gobierno de Cristiani, y nadie presiona por averiguar qué se hicieron. Ya son más de 10 años, ya están prescritos de acuerdo a la ley. Pero yo digo, debe saberse la verdad y puedes perdonar, pero nunca olvidar, porque si te olvidas te lo harán de nuevo y se sigue haciendo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Muchas gracias.